Bueno, Daniel, es tu mes. Tenemos muchas informaciones, las rutinarias, cuanto a lo que tiene que ver con el ajuste, de si alguna vez se da a la unidad tributaria, el pago de impuestos sobre la renta, pero además esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional de reformar la ley de las grandes transacciones financieras y el impuesto que se ha establecido, que ha dado mucho que hablar, incluso se ha hablado ya de, antes de ser publicado en Gaceta Oficial, una nueva reforma a esa reforma que ya se hizo dentro del Parlamento. Bienvenido, y quisiéramos conocer primero que nada tu impresión respecto a lo que es el uso y la aplicación de este impuesto. Bueno, yo creo que ya ha corrido bastante agua debajo del puente. Sin embargo, este tema, por ser complejo, no se agota en su difusión. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional con ese impuesto que estaba en boga o que a los venezolanos les ha preocupado? Bueno, lo que estableció fue un impuesto al pago en moneda extranjera, el cual se solapa ya al verdadero impuesto a las transacciones financieras que existía en el país del año 2016. Me gustaría que profundizáramos en eso, y perdón que te interrumpa, ¿cómo aplicaba ese impuesto que estaba ya establecido desde 2016 en esta ley? Fíjate, Mariana, ese impuesto está aparejado al contribuyente que lo paga. Y el contribuyente que lo paga, lo sigue pagando y lo paga desde el 2016 son los sujetos pasivos especiales. Todos sabemos que esta noción de sujeto pasivo especial es engañosa por cuanto, por cómo se configura en el sistema tributario, ha venido abarcando a la gran, por no decir totalidad, de la empresa formal en Venezuela. De hecho, durante 2014, 15, 16, 17, 18, inclusive el 20, el CENIAT venía de manera orgullosa señalando que había una cantidad nueva de sujetos pasivos especiales y como de cierta alegría por incorporarlos a esa categoría administrativa. En todo caso, los sujetos pasivos especiales eran los contribuyentes, no los grandes, los contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones financieras, el cual tiene como hecho imponible, tal como está configurado hoy, antes que se publique en Gaceta Oficial esta reforma, que se gravaba con un 2% todas las transacciones en dólares o en bolívares dentro y fuera de Venezuela. Es decir, dos casos que establece la reforma de la ley específicamente para los pagos en moneda extranjera. Precisamente por eso se dice que es un impuesto el pago a moneda extranjera. Efectivamente, cuando hablamos de pago a moneda extranjera, estamos refiriéndonos a los pagos a través de un comercio, nos estamos refiriendo solamente a los que tienen dinero guardado en una cuenta en moneda extranjera o de estas cuentas custodias que se han creado dentro de la banca. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay dos casos que establecen lo que nosotros denominamos el hecho imponible de la norma. El primero es que se haga un pago a través del sistema bancario nacional, que sea dólar contra dólar o en general cualquier moneda, pero en divisas, que el vendedor o el proveedor del bien reciba divisas, lo cual hasta ahora pareciera no ser la opción más común en estas cuentas, porque siempre existe una operación de cambio detrás y el vendedor siempre recibe bolívares tal como está configurado actualmente esas cuentas en divisas. Por eso es que quienes han sido defensores de esta ley han dicho que esas transacciones no están grabadas, lo cual es estrictamente cierto. Es decir, si el vendedor recibe bolívares por esas cuentas, no se genera el ITF para las personas naturales. El segundo de los eventos es que se pague en cualquier otro medio a un sujeto pasivo especial. Y en ese caso se genera igualmente el impuesto con una alícuota que en principio es igual, pero que de acuerdo a los baremos que establece la ley es mayor. En cuanto a lo que son los pagos en efectivo, cuando se hace un pago en efectivo a través de un comercio, ese pago, en el momento de que me hagan una factura, si no me la hacen en divisas, sino que me la hacen en bolívares, como está establecido en la mayoría de las máquinas registradoras fiscales, voy a tener que pagar impuestos. Bueno, el gran reto de esta ley no es la configuración del hecho imponible, sino la implementación y recaudación. Y eso va más allá de lo que dice el propio texto de la ley, va con la realidad venezolana, la realidad tecnológica venezolana y los recursos de los sujetos pasivos especiales. En este caso nos queda la incógnita de cómo va a ser la recaudación de este impuesto. Al principio inclusive se corrió la voz, hubo alarma de que las personas naturales tendrían que declarar directamente ante el CENIAT y enterarlo de su propio bolsillo del Tesoro Nacional, lo cual pareciera ser una posibilidad, pero no va muy de acuerdo a la realidad venezolana. Es muy probable que se establezcan la figura de los agentes de percepción, como ya está establecida en la ley del 2018, y muy probablemente sean los bancos uno de los designados agentes de percepción, y por otra parte, el segundo implicado o candidato para ser agente de percepción sean los propios sujetos pasivos especiales. En otras palabras, uno hace una compra y además, si está grabada por el IVA, si uno paga en dólares ante un sujeto pasivo especial, probablemente le hagan la percepción de ese 3% directamente en la caja, y el sujeto pasivo especial, en calidad de agente de retención, está en la obligación de declarar esa operación y enterarlo al Tesoro Nacional.
Cuando hablamos de las operaciones en los comercios, y son cosas y preguntas que nos han llegado, aclaramos una vez más que las remesas no están incluidas dentro del pago de este impuesto, pero, por ejemplo, hay otros pagos que se realizan en comercios que se realizan a través de puntos internacionales. Si eso no va a ser enterado al CENIAT, si eso no va a entrar dentro del sistema bancario nacional, usted como persona o como ciudadano no tiene por qué pagar ningún tipo de impuesto en ese momento, ¿o sí? Bueno, el hecho imponible en esos casos se va a generar. Es un pago dólar contra dólar. Digamos, el quid del asunto está en que, en efecto, el sujeto pasivo especial haga la percepción del tributo y usted tenga un comprobante, bien sea por la factura o un comprobante aparte, que ese tributo se generó y se percibió. De lo contrario, empezaremos con las discusiones realmente y veremos la factura, si está nominada en dólares o no. Ya has indicado que el uso en Venezuela, a pesar de que las normas existen desde hace muchos años, es que no se refleje esa operación en dólares, a pesar de que las normas lo obligan. Y bueno, empezarán las discusiones de la percepción Tributaria. Daniel, pasando del tema de la ley de las grandes transacciones financieras y todo lo que aún sigue pendiente por resolver y ver si hay una nueva reforma de esta ley, quería consultarte también de lo que está pendiente y que ha sido parte del problema que se ha generado y por el cual mucha gente también es contribuyente especial, el tema del ajuste de la unidad tributaria, la necesidad de hacer este ajuste de la unidad tributaria y posteriormente lo que quería conversar sobre el tema del pago de impuesto al valor agregado. El ajuste de la unidad tributaria es un tema que año a año venimos discutiendo en este programa y entra en palestra, porque fue la unidad preferida de unidad de cuenta del sistema tributario para actualizar tanto las bases imponibles, los elementos de determinación de los tributos, así como las sanciones. Desde hace algunos años existió ya un divorcio con la unidad tributaria por las nuevas leyes que salieron, precisamente en la controversial ley de registros y notarías. En su considerando estaba que la unidad tributaria murió como unidad de cuenta del sistema y que había que pasar al Petro. Sin embargo, lamentablemente, para actualizar sanciones tributarias que han sido cometidas antes de la entrada en vigencia del Código del 2020. Al final, la actualización de acuerdo a la inflación o un valor real de la unidad tributaria es un elemento de justicia. ¿Por qué? Porque mientras más bajo sea, más personas deberán ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, e inclusive personas que ganan sueldo mínimo o tienen muy bajos ingresos. Por este cálculo en la unidad tributaria, que a partir de las 1.000 unidades tributarias de ingresos de un asalariado debe declarar y probablemente pagar el impuesto sobre la renta, todos los venezolanos, inclusive ganando sueldo mínimo, estamos condenados a pagar el impuesto de renta, a pesar de que muchas veces no hay expresiones de capacidad contributiva. En todo caso, el Código Orgánico Tributario señala que en el mes de febrero, en efecto, debe hacerse esa operación de actualización de la unidad tributaria conforme a varios aspectos económicos, pero especialmente el índice de precios de consumidor publicado por el Banco Central de Venezuela. Esperemos que esta operación sea así. La inflación ha sido controlada en Venezuela a los 3 dígitos que nos sacó la hiperinflación. Sin embargo, yo creo que aún así, más allá de la actualización del valor de la unidad tributaria, yo creo que hay que repensar, como se hizo en esa ley de registros de notarías, cuál va a ser la verdadera unidad de cuenta en Venezuela. No necesariamente es el Petro, pero sí yo creo que debemos sincerar y cambiar los instrumentos tributarios para que haya justicia tributaria específicamente respecto a las personas naturales. ¿Estás de acuerdo con que sea el Petro? ¿Crees que se ajusta más a la realidad o podría dar una medida más cercana a lo que efectivamente es el ingreso de las personas? Yo creo que nos hemos quejado mucho de la unidad tributaria y su valor, con razón. Sin embargo, yo creo que lo que debería haber realmente es una reforma de la ley de impuestos sobre la renta y considerar algunos aspectos. ¿Cuánto le cuesta a una persona común y corriente vivir en Venezuela un año? Y ese debería ser el baremo de tributación, ese mínimo vital. Distintamente que sea el dólar, el euro, el petro o una nueva unidad tributaria, yo creo que lo que hay que repensar es el fondo del sistema tributario, específicamente la tributación a la renta, de manera de que no estos resultados que terminan siendo absurdos para cualquier país, y más en que apenas está dando algunos visos de recuperación tras tantos años de recesión. Mucho se ha hablado de que la renta sea escalonada y que pague más el que más gana. Sin embargo, cuando mantienes este tipo de vicios dentro del sistema y estas distorsiones dentro de la legislación, termina pagando más el que menos tiene, porque ese es el que más le va a costar honrar estos compromisos, porque aquel que inicia una empresa le va a costar mucho más que una gran empresa pagar, porque ya cuenta como un contribuyente especial. Esto no creo que sea algo que se le haya escapado a las autoridades. Ha pasado por años, esto tampoco sé
si le ha dado buen o mal resultado a lo que es la recaudación fiscal. Sin embargo, sería mucho más efectivo y eficiente revisar la ley y ver qué está ocurriendo en este momento para que en un momento como el que está viviendo Venezuela, donde intenta recuperarse económicamente, donde se ha intentado detener la inflación, no darle mayor presión al bolívar y tratar de controlar y hacer, por el contrario, incentivos a la creación de empresas, incentivos a la formalización, incentivos a que el ciudadano declare y pague impuestos sobre la renta. ¿Crees que debe ser Sí, así? fíjate, lo que menciona se llama principio de progresividad y está en la Constitución. El que menos tiene debe pagar menos y en el impuesto sobre la renta se establece un tramo de alícuotas, no solo va respecto a la cantidad, sino al porcentaje que debe pagar una persona, un contribuyente. Creo que la visión que se recomendaría a las autoridades del Estado venezolano es que retomen la tributación por vía de la renta, no que intenten recaudar por vía de impuestos indirectos como son el IVA o el impuesto a las grandes transacciones financieras, que al final desconocen al rico y al pobre. El impuesto sobre la renta es el llamado a recaudar de forma general y debería ser la piedra angular del sistema tributario venezolano, pero ha venido cediendo frente a esta tributación indirecta. Uno ve el presupuesto de ingresos del Estado venezolano y ya el impuesto sobre la renta no está de primero, está el impuesto al valor agregado, que es el gran pulmón financiero de las finanzas públicas, y ahora en segundo lugar está el impuesto a las grandes transacciones financieras sin reforma, lo cual probablemente habla mucho de la regresividad del sistema venezolano, porque el verdadero tributo que está llamado a medir capacidad contributiva se encuentra rezagado. Y la razón que se encuentra rezagado es un tema legislativo. Creo que sí deberíamos hacer el llamado a las autoridades, a la Asamblea Nacional, que se tomen, si quieren aumentar la recaudación, si quieren hacer una tributación justa, bueno, nos tomemos en serio el tema del impuesto sobre la renta y no creemos impuestos que sean muy rápidos, muy efectivos, pero que al final son regresivos para la mayoría de los venezolanos. La importancia aquí de la reforma y también del tema de ajustar realmente la unidad tributaria para que también la base imponible no sea para todo el mundo la misma. Correcto, sí, habrá que ver si la unidad tributaria sigue funcionando en virtud de lo que está en la ley de impuestos sobre la renta. El valor puede ser cualquiera, pero si no se traslada a los elementos de cuantificación del tributo en la ley, no servirá para nada. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Daniel Betancourt, abogado especialista en materia tributaria, estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final, pero usted puede emplear toda esta información o volverla a ver a través